Son las 6 de la mañana, 19 minutos. Tenemos aquí en Noticias Estéreo Oeste a dos fiscales, al licenciado Julio Alonso, fiscal de circuito, y a Milet Zamudio, fiscal adjunto también. Muy buenos días. Muy buenos días a todos. En primera Sí, instancia, quisiera agradecerle el espacio a nombre del Despacho Superior, del señor Procurador Ángel Carvalho y de la Fiscal Superior de la Fiscalía Regional, la licenciada Licena Ríos, por este espacio para dar una campaña de sensibilización y de prevención con respecto a este flagelo que son los delitos de corte sexual, que afectan no solamente a toda la comunidad, sino principalmente a nuestra juventud y a nuestra niñez. sí, mire, es un tema sumamente delicado, un tema sumamente importante. Hemos visto a través de las redes sociales cómo las últimas semanas esto, no sé si es que las personas que están en esto no ven noticias o no ven las capturas que se están haciendo, pero ellos siguen con este mal. Buenos días, licenciado. Así es, buenos días Mileni y toda la audiencia que le escucha. Saludos aquí del despacho de delitos sexuales. En cuanto al Ministerio Público, pues en efecto es abismante ver cifras cómo van en aumento a nivel nacional en un 8% al verificar las estadísticas respectivas. En comparación con el año 2023, lo que es el periodo de enero a agosto del 2023 versus enero a agosto del 2024, un 8% ha sido el incremento de delitos contra la libertad e integridad sexual de la población panameña. Y más en menores de edad. Así es, Milena. Eh, ¿Tendrá alguna cifra exacta, aparte de ese 8%, de cuánto ha sido este incremento y cuáles son los distritos aquí en Panamá Oeste que más han sido afectados? Sí, correcto. Las cifras son alarmantes. El año pasado, en el periodo comprendido, como decía la fiscal, eran 4.239 denuncias relacionadas con delitos sexuales a nivel nacional. Este año son 4.377. A nivel nacional, las provincias que marcan un incremento son Panamá, Chiriquí, Panamá Oeste. Incluso Wow. Panamá Oeste está por encima de provincias que a veces uno considera conflictivas como Colón, distritos como San Miguelito. Panamá Oeste está por encima, imagínense, casi le dobla San Miguelito. San Miguelito tiene 215, Colón tiene 218 en ese periodo de tiempo comprendido entre el 1 de enero al 31 de agosto del 2024. De este año De solamente. este año solamente. Y con respecto al año pasado, porque ahí, por lo menos hasta agosto es hasta agosto yo entiendo, porque esas cifras sí, van en aumento y tienen que contabilizarlas también, ¿no? Entonces el corte fue al mes de agosto de este año 2024. Correcto. Diga usted. Las cifras del año pasado son 4.239. Eso representa, por lo menos, para poner un ejemplo, en los delitos de violación, un incremento de 8%. Exacto. En los delitos de acto libidinoso, un incremento del 1%, 741 versus 748. En los delitos de corrupción hubo una pequeña baja, pero es algo mínimo, porque estamos hablando de corrupción de personas menores de edad. Ahí específicamente son menores de edad. Entonces, con una ya es suficiente. Violación doblemente agravada. Aquí tenemos un concepto en cuanto a que a veces tenemos delitos, y ahí vamos a explicar las modalidades, Sí. si se nos permite obviamente el espacio de tiempo. Delitos de corte sexual, estamos hablando específicamente de violación, hablamos de violación estatutaria, cuando estamos hablando de lo que son la edad de la víctima, menos de 13 años, pero también tenemos violencia sexual contra esas mismas menores, pero que producen consecuencias como embarazos, consecuencias dirigidas específicamente al entorno familiar, es decir, que su agresor forma parte de su entorno familiar, padre, hermano, y esto no es exclusivo de las niñas, porque incluso estamos hablando también de agresiones sexuales hacia menores de edad masculinos. En estos días, creo que fue la semana pasada que vimos en el interior del país, un señor fue capturado, embarazó, creo que fue a su propia hija, menor de edad. Pero aquí muchas veces el temor de la población en general es que muchas veces se hacen esos acuerdos de pena. Yo sé que eso lo contempla la ley. ¿Aquí caben estos acuerdos de pena con estos delitos sexuales? Lo que pasa, Mileni, es que el acuerdo de pena es una figura que legalmente existe.
es una figura que aunque la ciudadanía quizás desconozca de la legalidad que se pueda pues rebustecer a través de la ley, hay ciertos parámetros. Los parámetros estrictamente en derecho simplemente pues indica que uno, la persona que ha sido imputada o vinculada a un delito tiene esa potestad de indicar que acepta sus hechos. Pero el acuerdo de pena va mucho más allá a indicar que en efecto hay una sentencia quizás mínima. El acuerdo de pena simplifica una sentencia condenatoria y un registro penal en contra de esta persona. Sí, yo quisiera ahondar en el tema porque es un tema que está en la palestra pública por a veces mucha desinformación. Sí. Y me agrada su pregunta. Los acuerdos de pena tienen una connotación porque este sistema específicamente es para evitar el desgaste del mismo y llegar todas las causas a juicio. Sin embargo, cuando hablamos de acuerdo de pena en delitos sexuales, no pensemos que simplemente se va a pagar una multa y la persona se va a retirar y tranquilamente pagó por la dignidad de una persona y simplemente ya, se acabó. No. El acuerdo de pena, sobre todo en casos de delitos sexuales de personas menores de edad, muy pequeñas, lo que hace es que favorece a que el sistema fluya sin esa presencia de esa víctima para evitar la revictimización. Cada vez que la víctima cuenta lo que le pasó, usted la está revictimizando. Se está desgastando emocionalmente y eso nadie puede entonces controlarlo. Es correcto. El Estado prevé esa situación y crea la figura acuerpada por los acuerdos internacionales y las convenciones de los derechos, tanto del niño como del derecho a las personas, estos acuerdos de pena para favorecer esa etapa. Si lo vemos desde el punto de vista solamente del imputado, evidentemente tiene un beneficio. Procesalmente hablando, el imputado está renunciando a su derecho a que en un juicio público contradictorio, el Ministerio Público que tiene la carga de la prueba pruebe, más allá de toda duda razonable, que él es responsable de un delito. ¿Okay? Entonces, él al renunciar a eso, tiene un beneficio. No vamos a negar que tiene un beneficio. Ese beneficio se traduce en años de pena. Pero desde la perspectiva de la víctima, esa víctima sale del proceso, no tiene que volver a comparecer a ningún estrado. Y hay una certeza de un castigo, porque esa persona es condenada por ese delito y no sale en libertad. Y es importante también destacarle, fiscal, y aquí al público que está, pues, que este tipo de acuerdos de pena que a través de una sentencia se logran ejecutar, verificar que en efecto esa víctima ve de inmediato que hubo una justicia, esa familia, esa víctima ve de inmediato que esta persona queda privada de su libertad en un centro penitenciario. Y es importante que muchas personas desconocen de las funciones de la pena. Entre esas, pues, en las últimas modificaciones a partir del año 2018 se destaca que en los delitos donde las víctimas son menores de 14 años, delitos de libertad sexual contra la libertad e integridad sexual, delitos sexuales, las víctimas menores de 14 años que estén dentro de este tipo de casos, pues pueden percatarse que en efecto estas personas imputadas y ya sentenciadas no tienen derecho a algún tipo de subrogado o beneficio o vías multas o trabajo, no tienen ese derecho. Hay una excepción a la norma y muchas personas lo desconocen y dirán, bueno, es que si le dan un acuerdo de pena, va a salir libre con pagar 500, 200 dólares. Eso y punto final, se acabó y la víctima queda como víctima y ya queda libre. Están las excepciones. Aunamos a esta explicación el hecho, usted sabe que el delito sexual es uno de los delitos más difíciles de probar. Y le voy a explicar por qué. Evidentemente, el delito sexual está en la clandestinidad. Nadie viola, nadie toca a una persona frente a testigos. En el parque Puyel. Es muy raro. Ajá. Recientemente hubo un incidente en un bus donde una persona estaba realizando una manipulación de sus genitales dentro del bus, pero eso es algo muy raro, muy escaso. Sin embargo, cuando usted ve ese tipo de situaciones, ¿qué va a pasar? Va a colocar a la víctima para que ella revele ante un estrado su intimidad, porque ella tiene que probar evidentemente ese relato consistente. Y entonces viene el tema de esa revictimización. Usted coloca a una niña de 7, 8 años a recordar que su padre abusó sexualmente de ella, una víctima que ya no reconoce a su progenitor como tal, porque le hizo cosas malas cuando él tenía que protegerla. Claro. Entonces, no estamos diciendo que el acuerdo de pena es una panacea, es una herramienta para mitigar los efectos negativos del proceso, porque todo proceso tiene un efecto negativo en una víctima, ese estrés,
atención que representa y el tema de lo alargado que a veces es el proceso. Porque en una situación sencilla, pongamos algo hipotético, en flagrancia agarramos a una persona teniendo una situación sexual muy poco común, pero vamos a pensar que sea de 6 meses de investigación y después probablemente un año para juicio. Estamos hablando aproximadamente de casi 2 años. Y la víctima tiene que permanecer entonces ligada al proceso, que es la parte fundamental. Ahí hay algo, el Ministerio Público contempla sociólogo o psicólogo para las víctimas. Mantenemos un departamento, una unidad de protección a víctimas y testigos y demás intervinientes de la conocida UPAVI, que trabaja cuerpo a cuerpo con profesionales tanto de trabajo social, de psicología, asesoría legal, que apoyan a nuestras víctimas desde el día uno, desde el momento uno, en cuanto a esa atención con profesionales idóneos que nos acompañan, de hecho, hasta el último momento, hasta el juicio, para que ellos mantengan eso. También nosotros como Ministerio Público, como fiscales, disponemos de medidas de protección en cuanto también a esa salud mental que ellas merecen. Las llevamos en cuanto a, pues por lo menos que reciban esa atención con profesionales de la salud mental, para que en efecto ya no sean tan revictimizadas, pasen la página y tengan esa higiene de salud mental que necesitan. Porque es muy complicado que una víctima, en efecto, si para nosotros que quizás no nos pasan cosas como esas, es complicado tener que recordar algo que nos afecta, para un menor de edad mucho más. Y por eso es que es importante escuchar a esa víctima, porque es difícil que esa persona pueda confiar en alguien para contarle su historia, para contarle lo que le pasó. Y es por eso que la Fiscalía, pues en este momento, agradece a ustedes, a Estéreo Oeste, pues para que nos den esa oportunidad, para que en efecto estas víctimas que nos escuchan sepan que hay una institución que vela por esos derechos de ellos, que hay una institución que sí confía en la verdad que ellos van a manifestar como víctimas y que en efecto vamos a hacer todo el trabajo necesario para que se haga justicia para ellos. Es que usted acaba de tocar un tema fundamental y es el tema de la denuncia. Esto va en aumento con denuncias y los que no se denuncian, o los que, oye, cállate la boca aquí, o te amenazo verbalmente, o te doy cierta cantidad de dinero, porque eso también se da. Si se da cierta cantidad de dinero, igualmente, si el Ministerio Público se da cuenta, ejecuta el proceso. ¿Se puede dar? Es correcto, porque este es un hecho que es persecución de oficio, perseguir de oficio. Entonces, una vez que el Ministerio Público tenga conocimiento de la comisión de un hecho probable en cuanto a la comisión de un delito de carácter sexual, evidentemente tiene que iniciar una investigación. Hay mecanismos, porque muchas veces los vecinos son conocedores de lo que está ocurriendo, sin embargo, no se quieren meter en el problema, porque después ellos son los responsables o ellos son los que van a tener las consecuencias. Bueno, en esos casos se les insta a que realicen las denuncias de carácter anónimo, pueden realizar la llamada a las líneas telefónicas que nosotros vamos a extenderle, por lo menos en atención primaria de aquí, del área de Chorrera, 509, 584, Arraiján 346-1791, 346-1790, también tenemos los teléfonos de las personerías, tanto de San Carlos, Chame, como... Son 24 horas al día, o sea, no importa que son días feriados, la persona puede llamar y ahí se le va a contestar el personal del Ministerio Público las 24 horas del día atendiendo cualquier tipo de denuncia, cualquier tipo de atención a la ciudadanía, porque para eso estamos. No, y en Capila recientemente inauguraron una. Está en todo el centro del pueblo. Ese teléfono específicamente de la personería de Capira, no sé cómo se llama. Mire, para lo que nos acaban de sintonizar, tenemos aquí al fiscal Julio Alonso, fiscal de circuito, y también a la licenciada Yamilet Zamudio, fiscal adjunto del Ministerio Público. Dígame usted. Le decía, 346-0843 es la personería de Capira, 346-0725 es la personería de Chame, 346-0648 es la personería de San Carlos. Y me detengo un momento sobre este particular porque cuando uno realiza una denuncia anónima, evidentemente el Ministerio Público va a rescatar ciertos conceptos o ciertos hechos que son de relevancia para realizar la investigación. No es simplemente en tal lado se está dando tal cuestión, no. Se hace una serie de preguntas más que nada orientadas para ver el tema de la veracidad, para evitar esas denuncias tendenciosas que para causar afrenta a las personas. El Ministerio Público respeta los derechos de todos los intervinientes dentro del proceso penal, tanto de los indiciados como superior de la víctima. Así es. Con respecto al tema que iba a conversar hace un rato, acerca de lo que son más bien estadísticas o propósitos que tiene el Ministerio Público con respecto a lo que es este delito, ¿no? Pero hay algo de prevención para lo que es el delito.
o algo de prevención para alertar a las víctimas? ¿Usted maneja este tipo de mecanismos? Sí, por supuesto que sí, Miguel, es importante que hayas hecho aportación a eso. Precisamente para eso que el fiscal Alonso y mi persona estamos aquí haciendo esta campaña a nivel nacional. Los fiscales nos hemos pues convocado, que además de nuestras funciones que mantenemos, también llegar para esa prevención, más que nada por las alertas que indicamos, que es un número abismal que está creciendo. Cuando nosotros veamos menores de edad, nuestros menores de edad que se encuentran callados, que los vemos y quizás tienen cierta represión hacia algún tipo de afecto que le quiera proporcionar, algún tipo de que no me toques, Esas son las no me alertas. digas nada, son algunas alertas que tenemos que tener cuidado. Siempre, por lo general, tratemos de buscar ese acercamiento con ese menor de edad, con ese familiar, escucharlo sin en ningún momento tratar de juzgarlo, porque es complicado, como lo dije hace un instante, que una persona confíe a otro una situación tan delicada que va en detrimento de su integridad sexual. Cuando esa persona se nos acerca y nos indica, me pasó esta situación, no lo juzguemos, porque puede que no lo contó en el momento que le ocurrió porque estaba en shock. Bueno, muchas circunstancias pudieron haber estado en ese entorno que hasta ahora quizás se atreva a tener esa empatía con usted y contárselo. Entonces, esa es una recomendación que como fiscal pues hago a la ciudadanía, que cuando tenga un menor de edad, una persona, un vecino, un familiar, un estudiante siquiera, y le cuenta algo, que no lo juzgue, que lo escuche y agradezca que tuvo esa empatía con él, para que confío en él para que le des ayuda o por lo menos le encamine en esa ayuda. No, fiscal, y también aquí hay un tema. Yo he hecho noticias, no de ahora, de hace años atrás, en donde una madre con su hija vive con un padrastro. La niña le cuenta a la madre y la madre no le cree. Ya hasta cuando se consuma el hecho, entonces ya ahí sí creen entonces. Excelente esa acotación. Y como reflexión debo decirle a todas las madres que nos están escuchando, primero es ser madre, después ser mujer. Ajá. Y digo esto porque usted hablaba de prevención. Lo primero de la prevención es la comunicación. Usted tiene que conocer a sus hijos. Y el conocer a sus hijos evidentemente implica que los cambios de conducta usted los va a verificar. De igual manera, esa comunicación indicándole que desde pequeño, que puede confiar en usted, que todo lo que le pueda ocurrir, todo, se lo cuenta a usted. Eso hace que ese abanico de posibilidades se reduzca. Pero también es importante esto que tengo en la mano, que obviamente los oyentes no me están viendo, pero lo que tengo en la mano es un celular. El celular no puede considerarse como una nada virtual. Nosotros no podemos darle un celular a un niño simplemente porque tenemos muchas cosas que hacer en la casa o en el trabajo y estamos Para que se quede tranquilo. para que se quede. Porque este celular abre la puerta a ese depredador, a ese agresor sexual. Hay que tener control parental. En cuanto a la comunicación, las madres y los padres, porque esto no es exclusivo solamente de madres y en ese sentido de lo que usted plantea, tenemos que tener confianza en nuestros hijos, tenemos que conocer a nuestros hijos, tenemos que darles atención, ese enfoque a nuestros hijos, porque de esa manera podemos prevenir. Lamentablemente, la mayor cantidad de hechos sexuales está dentro del entorno familiar. Cerca. Es un porcentaje abismal, bochornoso y alarmante. El entorno familiar, estoy hablando de padres, hermanos, compadres, vecinos muy cercanos. Usted tiene que saber a quién usted le abre las puertas a su residencia. Y no solamente por el hecho de tener una hija, sino también por el hecho de tener un hijo, porque los varones también son víctimas. Y adicional a lo que el fiscal dice, si me permite, Milenis, también es importante destacar que además de la confianza, educar a nuestros niños y niñas en cuanto a no recibir regalos ni obsequios de otras personas, porque por allí también entra algún tipo de depredador, al acecho de esa inocencia de ese menor de edad que confía en su inocencia que es un regalo y que no van a pedir nada a cambio, pero después de una florecita, aunque sea de un patio, después de una golosina, o de alguna pastilla, como usted dice, Milenis, o de algún libro, o de mira el video que tengo aquí en el celular, ahí empieza entonces todo este calvario de estos padres y de este menor, que entonces su inocencia se bloquea y se transforma entonces en un sufrimiento y en una estadística más quizás que nosotros tengamos entonces que verificar, y esa intranquilidad que sufren estos menores no es
algo que se puede después medir. Entonces es por eso que nosotros también indicamos que uno de esos factores es indicar a nuestros niños con palabras claras cuáles son tus partes del cuerpo. Nadie te debe tocar, no permitas que nadie te toque. Si alguien te toca, me lo tienes que confiar. Yo te voy a proteger porque para eso estoy aquí. Soy tu mamá, soy tu papá, soy tu maestra, pero no le aceptes a esta persona que no conoce un cachorrito, un perrito, un gatito, un mapá, lo que sea, nada, porque eso trae consecuencias después, ni tampoco que le tomen fotos a tus partes sexuales, porque ahí viene también otro tipo de situaciones también contra la integridad sexual de estos niños. Las partes sexuales o la persona como tal no se debe fotografiar. Los niños no deben ser fotografiados, tienen que ser resguardados y protegidos. Sí, es un tema que da para mucho, para hacerlo por varias horas aquí. Lamentablemente el tiempo se nos está agotando. Y ese punto es importantísimo, ese punto del celular. Nos quedó por fuera del ciberdelito, esto, todo lo demás. No sé si desean agregar algo más ya para finalizar, algo que se haya quedado por fuera, y más todavía interesante a lo que ya estamos hablando. Sí, sería el aspecto, la fiscal tocó sobre el tema de el enfoque que uno puede dar de su parte, porque no solamente estamos hablando de niños, estamos hablando también de personas adultas o adolescentes que en algún momento, por la interacción en las redes sociales, conocen a una determinada persona, entablan una relación presuntamente de amistad o de cercanía emocional y proceden entonces a enviarle fotografías íntimas a esta persona. Entonces estas personas después utilizan estas mismas fotografías como mecanismo de chantaje, como mecanismo de presión, extorsión, para lograr otro cometido. Entonces, respetemos, resguardemos nuestro cuerpo, no estemos enviando, no estemos filmando, porque también sucede que muchas veces se nos pierden nuestros aparatos telefónicos y en esos aparatos telefónicos se bloquean, existen información de carácter confidencial o existen información de carácter íntima y ese es un problema más adelante para la víctima. Esa sería la última reflexión en cuanto a la temática que, como usted dice, es tan amplia que pudiéramos tener aquí horas conversando sobre el particular y sobre todo dándole la posibilidad a que la ciudadanía nos pudiera preguntar, aspiramos a eso, para que de esa manera podamos solventar algunas dudas que tenga la ciudadanía. Así es. Agradecido que estén con nosotros en la mañana de hoy aquí. Fue el licenciado Julio Alonso, fiscal de circuito, y la licenciada Yamilet Zamudio. Vamos a estar pendientes de estos temas y agradecidos de que estuvieran con nosotros aquí hoy viernes, el último viernes de octubre. Así es, Miguel. Así es. Muchas gracias. Gracias a ustedes. Gracias a ustedes. Vamos y venimos, Leris. Qué bien. Muchas gracias.